¿Qué tal, latinoeuropeos? ¿Cómo estás el día de hoy por ahí? ¿Será que realmente la extrema derecha está ya asentada en Europa y va a seguir creciendo como tal? Y eso podría traernos inconvenientes a las personas que o ya estamos aquí en Portugal, en España y en otros países de Europa, o a los que quisieran venir e inmigrar a Europa como tal, si esta realidad de la extrema derecha está latente y hay una proyección hacia su crecimiento. Recuerda que aquí siempre vamos a hablar de unas cifras estadísticas, vamos a ver de la manera más objetiva si realmente esto está ocurriendo y puede llegar a ocurrir o a aumentarse como tal. También obviamente lo que yo puedo ver ya estando aquí en Portugal, en España, que es donde tengo más afinidad, pero también personas que conozco y que están en otros países de Europa como tal. Quédate hasta el final del video porque todo está muy interesante y puede ser que viendo este video puedas tener una idea bastante clara de lo que está ocurriendo ahora y lo que puede ocurrir dentro de unos años, tú que quizás tengas un plan migratorio y quieras venir a Europa como tal. Entonces, bueno, vamos a empezar de una vez a ver toda esta información que, te repito, está bastante completa y te puede ayudar mucho a ti en tus planes migratorios y a las personas que ya estamos aquí, quizás si debemos preocuparnos o debemos estar tranquilos en cuanto a las políticas migratorias que puedan surgir en los próximos meses o años. Veamos este artículo en el cual vamos a hablar sobre lo que fueron las últimas elecciones en el Parlamento Europeo, pero aquí también se habla mucho de los países los cuales están siendo gobernados ya por una extrema derecha o países donde la extrema derecha se está convirtiendo en su segunda fuerza o está en una tercera fuerza y va avanzando. Bueno, fíjate que aquí dice que la extrema derecha europea en las últimas elecciones del Parlamento Europeo mostraron un crecimiento claro, ¿sí?, de las fuerzas de extrema derecha. Vamos a bajar un poco más aquí y fijémonos. La extrema derecha obtuvo un resultado histórico en las últimas elecciones del Parlamento Europeo. No lograron, o sea, aunque avanzaron bastante, no se logró que cambiara el control del Parlamento Europeo como tal. Fíjate que aquí indica que Ursula von der Leyen fue confirmada como presidenta de la Comisión durante otros 5 años más. O sea, las políticas del Parlamento Europeo que se estaban dictando en los últimos 5 años, pues van a estar a cargo de la misma persona que estuvieron los 5 años atrás. Pero eso no deja de tener relevancia que la extrema derecha en el Parlamento Europeo como tal está creciendo. Fíjate que la cantidad de votos que obtuvo la extrema derecha fue de 25% de los votos, algo más de 200 eurodiputados sobre 720. Es una cifra, como lo indican aquí, histórica. Y vamos a colocarnos aquí para que veas la imagen del Parlamento Europeo como tal. Fíjate que este es el Parlamento Europeo y aquí te indica que lo que está aquí en azul oscuro y en negro son de extrema derecha y los que están en gris, aunque son de otros, dice más que todo de extrema derecha. O sea, fíjate toda la cantidad del Parlamento Europeo que ya está controlado por la extrema derecha. Y esta parte azul es donde están los de derecha, pero que algunos de ellos pueden coquetear un poco con las políticas que pueden tener las personas de extrema derecha. Para que haya un control del Parlamento Europeo debe tener 361 escaños para que controle el Parlamento Europeo. Y créeme que fíjate que no está tan lejos de que la extrema derecha, con un poquito más de unión, de coaliciones que pueda hacer con la derecha, pueda controlar el Parlamento Europeo como tal. Fíjate que, para que veas una idea del avance, hace 20 años la ultraderecha tenía solo el 10%, que ahora está el 25%. O sea, en 10 años
ha aumentado más del doble, ha más que duplicado su fuerza. Y hace 40 años no llegaba ni al 4%. O sea, estamos hablando de o sea, la proyección es absolutamente clara. Va en ascenso y no existen indicios de que este ascenso no siga. Los indicios de que va a continuar ganando fuerza la extrema derecha en Europa. Hay más. La extrema derecha ha sido la primera fuerza en 6 países. O sea, tanto en el Parlamento Europeo como ya hay países en los cuales se está gobernando. Ejemplo, o sea, en Francia aún no está gobernando, pero obtuvo en las últimas elecciones, obtuvo una gran mayoría, o sea, una cantidad muy fuerte. Italia, Hungría, aquí está gobernando la extrema derecha con Meloni y con Orbán. O sea, los primeros ministros o presidentes son de extrema derecha. Y también tenemos lo propio en Austria, Bélgica y Eslovenia. Y la segunda fuerza en otros países como Alemania, nada más y nada menos la economía más grande de Europa. Polonia, una economía en franco crecimiento, ya tiene más del 10% de peso en el PIB de Europa. Países Bajos, Rumanía, República Checa y Eslovaquia. O sea, todos esos países o los domina la extrema derecha o está en vías porque están creciendo mucho la extrema derecha en estos países. Fíjate que aquí estamos viendo los votos que en las últimas elecciones obtuvieron en sus países la extrema derecha. 44.6% en Hungría, o sea, casi la mitad, casi el 50% en Hungría es de extrema derecha. Tenemos Eslovaquia, tenemos Italia con un 35.7%, Polonia con un casi 34%, Francia 32%, y estos son los países que tienen más del 3%, o sea, ya es bastante fuerte lo que es la fuerza de la extrema derecha. Luego venimos los países que están más arriba del 20%, como lo es Países Bajos, una economía muy importante en Europa, Letonia, Austria, Bulgaria y República Checa. Y no muy alejado de ellos están entonces ya los que están entre el 15 o el 20%. Está Rumanía, Alemania, aunque esta cifra ya vamos a ver una corrección de las últimas elecciones que ocurrió hace una semana, el pasado domingo. Luxemburgo, Lituania están en ese rango. Ya luego más abajo está España con un 14.7%, luego viene Bélgica, Suecia, Noruega, Portugal ya está por debajo del 10%, pero que también viene en crecimiento. El partido Chega en Portugal ha venido creciendo bastante en los últimos años. No hay que despreciar este casi 10% que tiene Portugal, porque así empezaron los otros países que tienen mucho más porcentaje ahora. Y el de España tampoco. El partido Vox y otros aledaños. Es un 15% que es bastante interesante. Entonces, estos son los resultados de las últimas elecciones. Pero vamos a ver lo que pasó en Alemania hace una semana. El AfD, que es el partido de extrema derecha, fíjate que en el 2021 tenía 83 escaños en el Parlamento y ahora subió a 149, prácticamente duplicó en menos de 4 años. En menos de 4 años en Alemania duplicó su fuerza la extrema derecha. Y la derecha, como tal, subió de 197 a 209 y el Partido Socialista, lo que son un poco más laxos y en cuanto a la inmigración un poco más flexibles, fíjate, bajó de 206 a 119, o sea, un bajón enorme, fue un desplome. Y los verdes de 118 a 90, o sea que en Alemania, que es la primera economía de Europa, el avance de la extrema derecha es enorme, es grandísimo. Bueno, Alfredo, ¿y entonces qué tiene que ver? O sea, a nosotros o a ti de repente, ¿qué te interesa que en Alemania? Yo no pretendo irme para Alemania, que en Países Bajos, que en Francia, que en Italia, la extrema derecha o esté gobernando o vaya a gobernar o que tengan esa fuerza en el Parlamento Europeo que es el que dicta normas para Europa como tal. Yo quizás me quiero ir a Portugal, me quiero ir a España. No creo que esto me afecte para nada. Veamos esta imagen y fíjate que
estos tres países que ves aquí arriba, Italia que ya es gobernado por la extrema derecha, Francia que está a pocos pasos quizás de que ocurra eso, y Alemania que como vimos ahora, la segunda fuerza tiene ya más del 20%, son el 53% del poder económico en Europa. O sea, tienen el 53% del peso de la economía en Europa como tal. Y si a eso le agregas países como Polonia, que tienen el 4%, Países Bajos el 6%, la suma de ellos dos es el 10%. Países como Austria, como Bélgica, que ya ahí está la extrema derecha, que sería un 15%. Si le sumas ese 15%, este 53%, estás hablando del 68%, casi el 70% se observa de países que pudieran estar o gobernados por la extrema derecha o con una influencia muy fuerte tanto en su país como en el Parlamento Europeo. Y repito, el Parlamento Europeo es el que dicta las normas para Europa. Y muchos fondos europeos, te voy a poner un ejemplo entonces, van para Portugal y para España. Si los países no cumplen con las normas, hablemos ahora de inmigración, si los países no cumplen con normas para Europa como tal, para inmigración, esos países quizás no puedan recibir fondos europeos que son necesarios para su economía. Y porcentualmente, Alemania contribuye mucho más a los fondos europeos. Francia también, Italia también. O sea, sabemos que el poder económico prela muchísimo en decisiones políticas y gubernamentales. Entonces, países como estos, si están o van a estar gobernados por la extrema derecha, obviamente eso va a influir en Europa como tal. Así que es algo a tener en cuenta. Muy bien, hablemos ahora entonces, fíjate, con este artículo de los dos países, en este canal más nos referimos y de que hay mucho interés por venir a Europa, a migrar hacia Europa, o que ya estamos aquí instalados en Europa como tal, que sería Portugal y España. Te traigo aquí un artículo que fíjate que habla que el Partido Popular, que es la fuerza en el gobierno europeo que realmente por mayoría ganó en las últimas elecciones, aunque Pedro Sánchez y la parte socialista esté aún en el poder, fue porque hizo unas alianzas, pero el que obtuvo mayor votos como tal, y que hay una proyección de que siga creciendo eso, es el Partido Popular. Y fíjate que aquí indica que el Partido Popular, así es el plan contra la inmigración ilegal para declarar la emergencia en toda España. Vamos a ver una pequeña extracto de esto. Dice que él llevará al Congreso de Diputados una propuesta de ley para instar al gobierno a que ponga en marcha medidas contra la inmigración ilegal, porque advierten que España afronta una situación de descontrol de flujos migratorios motivado por ausencia política migratoria del gobierno. O sea, el Partido Popular, y no lo han declarado como tal, que sea como la extrema derecha, renuente a cualquier tipo de inmigración, pero sí de que haya mayores controles y de que si las personas que van a entrar al país lo hagan de cierta manera, con controles, con documentación, es lo que el Partido Popular indica aquí en este artículo. Y si nos vamos a Portugal, ¿verdad? Portugal impone normas más estrictas. Esto ya es de finales del año pasado. Hablemos de que la manifestación de interés que era que las personas llegábamos aquí a Portugal. Yo lo hice de esa manera, en mi familia también, y muchas personas que conozco, muchos familiares. Esa política terminó y ahora en Portugal todas las personas necesitan una visa, necesitan tener, en este caso la visa de búsqueda de trabajo es la más usada, pero hay otras como la visa de trabajo, visa de nómada digital, visa de inversionista, etc. Y te traigo aquí lo que indica que por qué hace Portugal esto y lo que hablaba del Parlamento Europeo hace unos minutos aquí en el video. El país se trata de simplemente, ¿verdad?, una adaptación a las normas europeas. Es una adaptación de Portugal a que Europa le está indicando, debes colocar mayores controles. No solo lo está haciendo por esto, pero te traigo a colación esto es porque sí hay
una injerencia directa del Parlamento Europeo sobre las políticas migratorias que puede tener un país, en mayor o menor medida, pero sí lo existe. Portugal y España, como lo estás viendo, no son países que están en una extrema derecha, pero de que sí están avanzando hacia que haya una inmigración mucho más controlada. Pero también observemos aquí un artículo muy importante donde indica Europa entre el rechazo y la necesidad de los inmigrantes. En diversos países europeos escasean los trabajadores cualificados, mientras aumentan las presiones de la ultraderecha por frenar la migración. O sea, fíjate que es una disyuntiva muy complicada. Muchas personas están indicando frena la inmigración, no quiero que haya migración, pero por el otro lado se necesita de mano de obra aquí en Europa como tal. Veamos casos como Italia. Italia indica aquí que necesita, Italia que está gobernado por la extrema derecha por Meloni, por Giorgia Meloni, necesitará 280,000 empleados extranjeros hasta el año 2050. O sea, casi 300,000 personas necesita de aquí al 2050 porque no hay mano de obra como tal para suplirla. Y ya te voy a hablar de otro aspecto, no solamente la mano de obra. En Países Bajos, fíjate que aquí dicen necesitan inmigrantes cualificados. Aquí, pero incluso los grupos políticos de ultraderecha deben enfrentarse a la realidad de que las empresas necesitan trabajadores extranjeros para seguir siendo competitivas. O sea, en Holanda, en Países Bajos, los partidos políticos ultraderecha están claros que siguen necesitando inmigrantes para que la industria, la economía pueda seguir funcionando. En Alemania concederán unas 200,000 visas para trabajadores cualificados este año, un 10% más que el año pasado. Y fíjate que aquí dice que Alemania necesita 400,000 nuevos empleos cualificados al año. Al año. No estamos hablando de que, como vimos en el caso de Italia, de aquí al 2050, aquí estamos hablando que anualmente necesitan 400,000 empleados cualificados y muchísimo de eso viene de los inmigrantes. Entonces hay una necesidad real de los inmigrantes, no solo para efectos de mano de obra, sino para otras cosas en particular. Y es que no solo es en la mano de obra que Europa necesita el inmigrante. O sea, no se necesita el inmigrante simplemente para que venga a cubrir mano de obra para que el país siga siendo competitivo, porque tengo industrias que no están produciendo su plena capacidad, necesitan 1,000 trabajadores y solamente tienen 700, necesito 300 trabajadores para cubrir toda esa demanda de poder producir en una fábrica, de poder sembrar, de poder tener servicios turísticos, etc. No solamente es eso, es porque la persona que está llegando en este momento, o que el extranjero que está trabajando en Portugal, en España, en Alemania, donde sea, está pagando las pensiones de las personas que en este momento se están jubilando. Muchos pensamos, o algunas personas, o varios piensan, que lo que nosotros ahorramos o contribuimos en seguridad social para que cuando tengamos edad de pensión, ese dinero va a estar ahí guardadito, ahorrado. Ese dinero no está guardado, no está ahorrado. Ese dinero con el que tú contribuyes a seguridad social, que es para tu pensión, ese dinero está siendo utilizado hoy para pagar las pensiones de las personas que en este momento están disfrutando de pensión. Y cuando tú tengas pensión a los 65, 70 años, esas pensiones las van a estar pagando los trabajadores que en ese momento estén trabajando, estén en edad productiva. Por eso es tan importante también la inmigración, porque si no, el sistema de pensiones sociales en estos países en Europa colapsa. Colapsa porque no tiene fondos de dónde agarrar para poder pagar las pensiones. Entonces no es solamente la mano de obra, es también el tema de pensiones. Y por último y tercero es por la parte demográfica, porque si venimos personas que quizás tengamos menor edad de que el promedio en Europa o en el país como tal, también está de que las personas, en este caso vamos a hablar de los latinos, que somos de lo que este canal, ¿verdad?, va dirigido, es de que cuando llegamos al país, en la inmensa mayoría de los casos, o venimos ya con hijos, o estamos en edad, o están en edad de
tener hijos. Entonces se tiene 1 o 2 hijos, cosa que en Portugal, en España, en Europa, o están teniendo uno solo o ni siquiera están teniendo hijos. Entonces esos hijos son los que van a venir también a que se pueda poblar, o sea, la demografía no vaya en descenso, sino que continúe en crecimiento. Varios países todos los días, todos los años tienen tasas de natalidades negativas y los inmigrantes venimos a que esa tasa de natalidad suba. Entonces son 3 factores muy importantes. En definitiva y en conclusión, la extrema derecha está creciendo. La extrema derecha, desde mi punto de vista y percepción y proyecciones, como tú lo puedes ver aquí, va a seguir creciendo y va a tomar decisiones radicales y fuertes en Europa como tal para que la inmigración sea mucho más controlada. De eso no me cabe la menor duda. Pero no significa que es que van a cerrar la inmigración. Te voy a poner el caso clarito de Portugal. Portugal tenía entonces la manifestación de interés, la persona llegaba como turista, conseguía trabajo, hacía su documentación y conseguía la residencia. Portugal dice, no puedo ya más con esto, tengo que cerrar las puertas a ese proceso y el que quiera venir a Portugal tiene que venir con una visa. Cosa que hace muchos años ocurre con Alemania, ocurre en Países Bajos, ocurre en Francia. Entonces, esa es lo que a mi entender y lo que se puede observar en el panorama político es de que va a haber controles para poder entrar. Así que tú que piensas venir a Europa, venir a Portugal, a España, a cualquiera de estos países, Alemania, Francia, tienes que estar claro de que lo más probable es que necesites una visa. Necesites cumplir unos ciertos requisitos mínimos, idioma, capital, una cierta profesión, etcétera, para que puedas optar por una visa y puedas llegar a Europa. No de que las puertas estén cerradas, porque no lo pueden hacer, sino se desploma Europa como tal. Necesitan de inmigración, pero van a querer tener una inmigración mucho más controlada. En el caso de España, España es uno de los más abiertos a la inmigración. En España en este momento sigue existiendo la figura de arraigo, que puedes entrar y que puedes trabajar quizás un par de años en negro y luego puedes regularizar tu situación, cosa que ya en Portugal no es posible. En España lo hay. Pero te hablé ahora del Partido Popular y los vientos políticos en España quizás van hacia ese sentido de que el Partido Popular sea el que gobierne en los próximos años y quizás coloque unos controles un poco más fuertes en ese sentido. Quizás en algún tiempo España puede ser que esta parte del arraigo cambie, aunque hubo unos cambios en la ley de extranjería hace poco. Con esto entonces cierro indicándote que sí va a haber aún oportunidad de inmigrar y hablemos más específicamente de Portugal y España. Sí va a haber oportunidades. Lo que tienes es que prepararte y estar claro que vas a necesitar visa. Vas a necesitar venir con ello y además cuando vienes con eso vienes más preparado, más estable para que consigas el éxito aquí, porque recuerda que aquí hay problemas con los arriendos, hay problema para que entonces te salgan tus documentos de manera expedita y rápida, y mientras pase eso, si vienes de una manera organizada, pues obviamente vas a conseguir estabilizarte más rápido. Despedimos entonces el video esperando que sea de mucha utilidad para ti y que seguro va a ser de mucha utilidad para muchísimas otras personas. Recuerda, debes compartir el video, debes inscribirte en YouTube, inscríbete, no dejes de inscribirte y de darle like y de compartir este video porque no queremos que tú solo te quedes con información. Recuerda también que en Latino Europeos en Instagram tenemos muchísima información como esta. Inscríbete en Instagram, inscríbete en YouTube, comparte el video. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.